la vida. Gracias por cada manifestación de todos los días, Señor. Gracias porque cada día tú eres formado en nosotros, Cristo. Y nuestra alma es conformada a tu imagen conforme va siendo transformada mediante la renovación del entendimiento, Señor. Gracias. Gracias por todo, precioso Cristo. Gracias porque tú eres nuestra vida, tú eres nuestro todo, Señor. Te honramos en esta tarde, Señor, reconociendo que tú eres nuestro único Dios, Salvador y Señor. Gracias por mostrarnos en este tiempo, maravilloso Rey, toda manifestación del Espíritu Santo para con nosotros, Señor, en todo tiempo, sabiendo que hay una continuidad en todo lo que tú has hecho, Señor, sabiendo que hay una obra consumada donde se pagó el precio completo, no nada más por nuestra redención, sino también se llevó la enfermedad y se llevó también toda maldición que correspondía como parte de lo que entró por el pecado de Adán, Señor. Tú lo pagaste en la cruz del Calvario y hay una retribución y un beneficio para aquellos que hemos creído, Señor. Un beneficio de todo lo que tú pagaste y nos lo diste por gracia, Señor. No tuvimos que hacer nada, tú nos otorgaste todo, precioso Rey. Gracias por esa revestidura y poder, Señor. Gracias por los milagros, sanidades, que es parte de aquello que tú proveíste para tus hijos y también para la extensión de tu reino, para la predicación del Evangelio y realizar la gran comisión, Señor, que tenemos tu iglesia, para no nada más ir con palabras persuasivas, sino con demostración de poder del Espíritu. Y tú eres Cristo maravilloso, confirmando, Señor, la palabra con las señales que la seguían. Eres tú en nosotros, maravilloso Rey, expresándote a esta humanidad que te necesita, expresándote a esta humanidad para que ellos puedan ver que tú eres un Dios vivo y que estás con nosotros, en nosotros. Gracias, precioso Rey, y nosotros estamos en ti. Hoy colaboramos con la extensión de tu reino, colaboramos para que tu palabra y el conocimiento acerca tuyo se extienda por toda la tierra, Señor, a través de estos medios de comunicación. Creemos que tenemos la mente de Cristo. 1 Corintios 2:16. Pensamos, hablamos y actuamos como Cristo en la tierra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Espíritu Santo, gracias por quitar toda venda, Señor. Por eso dice tu palabra en Efesios 1:17-18, que creemos por espíritu, sabiduría y de revelación, para que sean alumbrados nuestros ojos del entendimiento y podamos comprender cuál es nuestra herencia y los santos y cuáles son las riquezas de tu gloria y de tu gracia, Señor. Agradecidos por todo, precioso Rey, agradecidos contigo, maravilloso Espíritu Santo, por todos los milagros creativos de sanidad que vas a hacer en esta maravillosa noche, Señor. Te adoramos y te exaltamos, Señor, te bendecimos. Gracias por todo, precioso Rey. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues bienvenidos todos otra vez y vamos a continuar con el tema que se llama el curso de sanidad de milagros. ¿Ya estamos por ahí, Michelle? Vamos a la palabra en primera carta a los Corintios capítulo 12 versículo 1. Primera carta a los Corintios 12:1. ¿Listos todos para aprender? Y el Espíritu Santo es el que se va a manifestar. Así de sencillo. Muy bien, entonces, como siempre decimos, es un curso teórico y práctico. Y para los que nos ven por internet también, si nos están viendo en este momento, o si se van a conectar, no sé cuántos necesitados hayan de sanidad, cuántos necesitados de Cristo. Pero vamos a hacer nuestra práctica y vamos a estirar nuestras manos al frente. Verifique si usted tiene una mano más corta que la otra, por favor. Así derechito. Ponga sus manos así derechito y luego estiras al frente. Verifique si la tiene una más corta que la otra. ¿Sale?
¿Ya tiene una más corta que la otra? ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Alguien tiene una corta que la otra? Pero no dura mucho tiempo porque el Espíritu Santo se la va a acomodar rápido. ¿Usted tiene una más corta que la otra? Ahora los pies, por favor, verifica quién tiene un pie más corto que el otro. Los que nos están viendo por internet hagan lo mismo, por favor, los que están viendo de manera diferida. El video también. Comienza a practicar en sus casas. Un pie más corto que el otro. ¿Todos están parejos de los pies? ¿Sí? Acá el pie derecho está más corto, ¿no? Y acá, nadie tiene un pie más corto que el otro, ¿no? ¿Todos tienen los pies parejitos, sí o no? ¿Sí? ¿Usted también? ¿Sí? Ah, están todos sanos ya entonces. Bueno, pues, recuerda que es un curso teórico práctico. ¿Cuál es la idea? Que a través de la palabra comenzamos a ver el poder del Espíritu Santo, ¿ok? Y no nada más acomoda manos y pies y se los empareja, sino que cree, cuando usted pone sus manos al frente y tiene una más corta que la otra, comienza a verificarse y el Espíritu Santo comienza a mover sus vértebras, lumbares, dorsales, cervicales, y al final del servicio constatamos que si el Espíritu Santo le emparejó sus pies y sus piernas, eso significa que también otro tipo de enfermedades van a ir saliendo de sus cuerpos y va a ir restaurando también otros órganos que usted pueda tener dañados. Muy bien, vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 12, por favor. Estamos transmitiendo ya desde Jalisco, México. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 1. ¿Listos? Dice el apóstol Pablo así, dice la palabra en Cristo Jesús. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 1. Dice así la palabra: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Ahora bien, ese mismo texto bíblico, cuando lo verificamos en otras traducciones, encontramos pues un poquito de ok. En otras Biblias dice, por ejemplo, en Biblia Arcas Fernández, en esa versión al español, en cuanto a la cuestión de los dones del Espíritu, no quiero, hermanos, que andéis a oscuras, dice el apóstol Pablo. Otra Biblia, castellano antiguo, dice, no quiero, acerca de los cuales no quiero que estéis en ignorancia. Y vamos a ver otros textos bíblicos. Dice Biblia textual, cuarta edición, no, pero ahora, hermano, no quiero que ignoréis acerca de las cosas del Espíritu. Que sería una traducción más correcta, ¿no? Los dones del Espíritu o las cosas acerca del Espíritu Santo. No quiero que ignoréis, dice el apóstol Pablo, según la Biblia textual, cuarta edición. Pero ahora, hermano, no quiero que ignoréis acerca de las cosas del Espíritu. O sea, toda la manifestación del Espíritu Santo, dice Pablo, no quiero que ignoréis. Y si vamos al versículo 2, por favor. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 2. Sabéis que cuando eran gentiles, es decir, no convertidos a Cristo, se les extraviaba llevándolos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie, dice Pablo, que habla por el Espíritu de Dios, llama anatema a Jesús, o sea, maldito,
Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, dice Pablo en el versículo 4, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. O sea, el que provee, el que manifiesta los dones, pues es el Espíritu Santo. Versículo 5, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Es decir, el que provee los 5 ministerios, por ejemplo, o cualquier otro ministerio, pues está hablando de Jesucristo, de Cristo Jesús. Versículo 6, y ahí vamos a ver que hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Muy importante entender estas primeras frases del apóstol Pablo. Entendemos que la carta a los Corintios pues iba dirigida a un público que prácticamente se les había olvidado toda la edificación acerca de Cristo. Andaban operando más en los sentidos naturales y en manifestación de la carne que en las cuestiones del Espíritu Santo o las cuestiones del Espíritu. No estaban madurando, eran niños, y Pablo los señala como niños en Cristo. Sin embargo, operaban en los dones del Espíritu Santo. Una de las cosas importantes que debemos de entender, y como vimos al hermano Stanley Orton, él decía, principalmente decía estas frases, que toda doctrina sin una experiencia, sin una manifestación, pues trae una desilusión en los creyentes. ¿Por qué? Porque alguien puede decir que está siendo edificado en Cristo, está creciendo en Cristo Jesús. Sin embargo, pues se nos mueren de una enfermedad incurable y luego no hay una explicación para ello, ¿no? Sin embargo, bueno, más bien no dan una explicación, porque sí hay una explicación, claro, por supuesto que sí hay. Entonces, la preocupación esencial del Señor, yo lo creo, y de sus servidores, que hermanos en Cristo que están siendo edificados correctamente, porque ambas cosas, la enseñanza y aquel que edifica en Cristo, es para que la iglesia, el cuerpo de Cristo, pueda crecer en Cristo. Y obviamente puedan expresar a Cristo, y Cristo se expresa a través de ellos, ¿no? Sin embargo, hemos visto morir hermanos con un gran entendimiento del nuevo pacto, de la gracia, de la obra consumada de Cristo en la cruz, de la justicia de Dios en Cristo Jesús, del propósito eterno, del pacto eterno, de la vida del Espíritu, de la operatividad y todo lo que se refiere a ello. Renovación del entendimiento, transformación del alma y formación de Cristo. Sin embargo, de repente se mueren. Y luego la explicación es ¿por qué? Si Cristo por lo menos llevan un grado del entendimiento que tienen, debería llevar un grado de formación de Cristo, de tal manera que Cristo debería estarse expresando a través de ellos, incluso para que una enfermedad no se los lleve al más allá, ¿no? Entonces ahí vemos que es un evangelio y digo yo, bueno, entonces está incompleto esto. O sea, no puede ser que un entendido en la palabra de gracia, de justicia, de reino, de propósito eterno, de esta realidad presente que tenemos en Cristo Jesús, no, de repente se muere y bueno, no hay una explicación, o no dan una explicación. Y bueno, si hay una explicación bíblica, o no entendió los dones del Espíritu Santo, o no entendió la correcta soberanía de Dios, o un concepto soberano bíblico, escritural, no lo entendió. Entonces algo tuvo que haber pasado en el ser humano para que se muriera antes de tiempo. Luego te preguntas ¿por qué? Entonces eso tambalea. ¿Tambalea en qué sentido? Entonces vuelves a reestructurar la doctrina y dices, bueno, falta entonces una expresión de Cristo a través de los dones del Espíritu Santo en esos creyentes. No creen en los dones, no creen en sanidad, no creen en milagros. Y por lo tanto, como no creen, lo juzgan y lo critican. Entonces la gente muere y bueno, no hayan qué explicación dar por qué se fue. Y lo único es que ya se quería ir. O sea, no es una explicación válida. Por lo menos en el reino en el reino de Dios no debe ser una explicación válida esa. Por eso entonces, ¿para qué nos deja el Espíritu Santo manifestando los dones? Gente que no cree en los dones, igual respetamos, ¿no? Si hay cesacionistas que no creen en los dones, les amamos en Cristo. Además, les mandamos un beso. ¡Mua! Pero un beso y un abrazo y que los amemos no los va a librar de la muerte prematura.
Los que los va a librar es que entiendan todo el consejo completo de Dios. Porque muchos dicen que los dones del Espíritu Santo pues que ya no tienen funcionalidad, que ya no sirven, que fueron otras cosas más. Pero bueno, eso es lo que estamos viendo. No vamos a juzgarles, les enviamos un abrazo. Por cierto, acaba de morir un hermano en Cristo, MacArthur. No sé si era John MacArthur o algo así. Este hombre fue todo lo contrario a lo que estoy enseñando a él. Todo lo contrario, él fue un sensacionista. Siempre estuvo en contra de todas las manifestaciones del Espíritu Santo. No creía en la continuidad de los dones del Espíritu Santo. Y escribió un libro, al contrario, en contra de las manifestaciones del Espíritu Santo. Y ese libro se llamó Fuego Extraño. Lo que sí me sorprendió es que hermanos que entienden la verdad presente como nosotros, haya dicho, cuando este hombre murió, y dijo, el libro que me ayudó bastante y me ministró bastante fue el libro que se llama Fuego Extraño. Y yo dije, no sé por qué le ministró tanto, porque en ese libro nos trata de brujos, aquellos que oramos por los enfermos. Yo no entiendo en qué le ayudó, pero bueno, un hermano que entiende la verdad presente como yo, que entiende gracia, justicia, propósito eterno en todo esto, dijo él, pues me ayudó mucho el libro Fuego Extraño, y lo único que dice el libro Fuego Extraño es está en contra de todas las manifestaciones del Espíritu Santo. Todos los dones del Espíritu Santo está en contra. Este hombre estuvo en contra, tan es así que escribió un libro. Digo, no estamos hablando mal de él, porque usted entra a internet, es la realidad pues de lo que él enseñó, y es respetable, lo respetamos, ¿estamos de acuerdo? Respetamos su creencia. Fue un sensacionista, escribió un libro en contra de toda manifestación del Espíritu Santo. El único problema es todos los demás que vienen escuchando esa terminología, esas frases, esos conceptos, esa doctrina, esa enseñanza, continuamente bombardeando tu mente, pues crea una estructura mental. Crea una estructura mental de tal manera que ahorita hermanos en Cristo que creen en Cristo como el todo, en todo y en todos, ellos creen que ya los dones del Espíritu Santo, si hay una manifestación en la actualidad es porque es el diablo funcionando. Imagínense sanando a alguien y es el diablo funcionando. Entonces este hombre fue el que habló en su libro que se llama Fuego Extraño, habló de eso. Me di a la tarea de leer una parte del libro, pero no pude soportar leerlo todo. No pude soportarlo, todas las cosas que hablaba en contra del Espíritu de Dios. No lo soporté. Pero bueno, ese es nuestro hermano en Cristo. Le amamos y lo vamos a ver en el más allá. Él ya está allá con Cristo. ¿Entendemos? Ahora bien, Dios mío, no sé por qué lo mencioné ahorita. Lo iba a mencionar antes y pues casualmente se murió esta semana cuando lo iba a mencionar. Dios mío, bueno, en fin. Pero bueno. Entonces respetamos a nuestros hermanos que dicen que ya los dones no funcionaron. Pero ¿qué creen? No les va a ayudar para cuando estén pasando por una situación complicada de enfermedad. No les va a ayudar la creencia del sensacionismo. No les va a ayudar. No les va a ayudar. Entonces, edificados en Cristo, crecer en Cristo, expresar a Cristo no nada más es en buen carácter, comportamiento, gobierno, que la gente pueda ver a Cristo en mí, portarse bien, etcétera. Sino también esa expresión de Cristo es a través de los dones del Espíritu. Es decir, Cristo proveyó los dones a través del Espíritu Santo para darnos un recurso a nosotros como hijos de Dios y viviésemos más tiempo sobre la tierra. Aparte, los dones del Espíritu Santo es el fluir del Espíritu para alcanzar a esta humanidad en la gran comisión que nos dejó como iglesia de Cristo de predicar el Evangelio a toda criatura, de reconciliar a el mundo con Dios por medio de Cristo. Tiene muchas funcionalidades los dones del Espíritu Santo. Pero bueno, respetamos a aquel que no cree como nosotros, pero no por eso, mire. Lo malo sería que yo me dejara bombardear por ideas. Y que porque alguien dijo, ya ¿para qué hablan de los dones? ¿Para qué dan cursos de los dones? Ya eso, ya no hablen de eso. Hablemos nada más de la edificación que es en Cristo. Y sabe, Pablo habló de un consejo, de hablar de todo el consejo de Dios. No nada más dijo, habla de la edificación de Cristo y deja por un lado todo lo que Cristo nos habló del Espíritu Santo. Todo lo que el Espíritu Santo es y hace. Por eso el Espíritu Santo no nada más glorifica y nos da a conocer a Cristo. Manifiesta el poder
para que la gente crea en Cristo. Muchísimas funciones que vimos: convence, pecado, justicia y juicio. El Espíritu Santo es el que glorifica a Cristo, pero también el Espíritu Santo es el que opera a través de los creyentes para llevar a esta humanidad el Evangelio de Cristo. O sea, si no es el Espíritu Santo, entonces ¿quién es? Entonces sería humanamente el predicador tratando de convencer a la gente y no siendo el Espíritu Santo. Pero bueno, es lo que vamos a ver. Bueno, uno de los problemas del por qué no se habla de sanidad y milagros, de estos dones del Espíritu Santo, es porque los corintios eran muy carnales y bueno, los corintios estaban fluyendo mucho en los dones. ¿Para qué hablamos de los dones? Eso ya lo vimos, ¿ok? Por ahí nos quedamos la última vez. Lo segundo, que es porque dicen muchos que es un misticismo, no entendiendo todas las experiencias místicas que tuvo el apóstol Pablo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, por favor, vamos a ver ahí. Dice Pablo, hablando del misticismo, que es una experiencia mística, o es una experiencia literalmente sobrenatural, fuera de esta dimensión natural, donde o pueden ser experiencias místicas con el mundo de las tinieblas, o pueden ser experiencias místicas literalmente con Cristo, con Dios. Segunda de Corintios 12:1 dice Pablo, mire, Segunda de Corintios 12:1, ciertamente no me conviene gloriarme, dice Pablo, pero vendrían ¿qué? A las visiones y a las revelaciones del Señor. Entonces, ¿qué significa visión y revelación? En Hechos capítulo 22, Pablo dijo que tuvo un éxtasis. Éxtasis significa, es decir, salir fuera de. Éxtasis es una experiencia más allá de lo natural, donde la persona tiene una visión, una experiencia con Dios, con Cristo mismo, tuvo el apóstol Pablo. Pero dice, vendrían las visiones y las revelaciones, significa que eran muy continuos las visiones y las revelaciones, donde Cristo se le revelaba y se le manifestaba al apóstol Pablo. En Hechos capítulo 9 dice que hubo un resplandor que inclusive lo tumbó arriba de lo que iba Pablo, lo tumbó al suelo. Y ese resplandor que salió no era más que Cristo y luego habla con el apóstol Pablo. Pablo, ¿por qué me persigues? Imagínense oyendo la voz de Cristo. O sea, misticismo, los profetas, cuando Daniel, profeta Isaías, el profeta Jeremías y todos esos profetas tenían revelaciones. El apóstol Juan, el libro de las revelaciones, o sea, no es más que una experiencia mística todo eso. Pero ahorita, con el pretexto de que los dones del Espíritu Santo es misticismo, o ellos queriendo dar a entender misticismo como algo de las tinieblas o algo que está en contra de Cristo, pues ya no quieren hablar de los dones del Espíritu Santo. Pero las experiencias místicas las va a encontrar en toda la Biblia. El apóstol Pedro, Cornelio, un ángel se le presenta. O sea, ¿cómo le puedo decir? Lo místico es en lo que debe vivir todo hijo de Dios continuamente. Continuamente usted tiene que estar oyendo la voz del Espíritu de Dios. A lo mejor como una voz pasible en su corazón. Eso es misticismo. Los dones del Espíritu Santo, hablar en lenguas, interpretar en las lenguas, la profecía, o sea, todo eso es místico. Entonces, ¿por qué no hablar o por qué decir que en la edificación en Cristo no tiene nada que ver lo místico? O sea, ¿por qué decirlo? Porque lo ignoran, pues. Pero tampoco que no juzguen lo del Espíritu Santo si lo ignoran. ¿Estamos entendiendo? Y no me quiero acelerar como el apóstol Pablo, ¿eh? Así es que vamos a continuar. Primero, porque los corintios eran muy carnales y ya no quieren hablar. Y le niegan a los hijos de Dios el recurso de ser sanados de una enfermedad incurable. Se lo niegan literal. ¿Por qué dicen que de los corintios eran muy carnales? ¿Para qué hablamos? Y el segundo, porque es misticismo, ¿para qué hablamos? ¿Ok? Entonces, dos justificantes del por qué no hablan de los dones del Espíritu Santo.
no creen que son importantes ya. ¿Okay? Vamos a ver otro más, por favor. Vamos a ir. El número 3 sería, porque creen que es un rudimento. ¿Qué es un rudimento? Un rudimento es algo básico de la doctrina de Cristo. Entonces dicen, ¿para qué hablamos de los dones si es algo tan básico, tan básico, tan básico, que para qué hablamos? O sea, ¿sí me entienden? Es como diciendo, yo ya estoy casi graduándome de una maestría y casi volando junto con Cristo. ¿Para qué les hablo de lo básico de los dones? Es decir, si alguien ya pasó en el ámbito natural, primaria, secundaria, prepa, universidad, maestría, algún posgrado y luego llegan hasta un doctorado. Y dicen, de un doctorado, ¿para qué me regreso a la primaria? O sea, ese es el concepto que tienen, ¿no? Pero en ningún lado dice que los dones del Espíritu Santo son básicos ni rudimentos de Cristo. En ningún lado, ¿eh? Yo no sé por qué se les ocurre decir eso. Pero bueno, ¿por qué lo dice y lo retransmite la gente? Ese es el problema, mire. Estamos tratando de corregir deficiencias. No porque lo sepamos todo, porque estamos aprendiendo, pero no me cuadra la idea a mí. Ni los pentecostales o neopentecostales que nada más te hablan y la manifestación del Espíritu Santo continuo, ¿no? O sea, no nada más sanidad, fe y milagros, sino bueno, pues hay que hacer que caiga polvo del cielo. Y luego dices, ¿para qué haces caer polvo del cielo? O sea, ¿cuál es la función? Bueno, incrédulos, ¿ok? O sea, son señales para incrédulos, para gente que no cree, no la sanidad de los milagros, ¿eh? La sanidad de los milagros es un recurso. Pero que alguien, es un recurso para los hijos y para predicar el evangelio, ¿ok? No es más, muchos dicen, es que eso es emocionalismo. No sé dónde sacaron el rollo que los dones del Espíritu Santo es emocionalismo. Ahora, que una vez que el Espíritu Santo impacte la vida de una persona y que la persona sea tan emocionalista y empiece a temblar y a gritar, pues es por las características de esa persona. O sea, no es el Espíritu Santo provocando eso. El Espíritu Santo solamente, a lo mejor cuando viene y lo reviste de poder y empieza usted a hablar en lenguas. Pero si usted es muy emocionalista, el Espíritu se va a manifestar en eso, pero no va a ser el Espíritu Santo, es la persona como recibe la manifestación del Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? Digo, porque yo he visto personas hasta que le da vuelta el cuello, así como el exorcista, ¿no? Da vuelta el cuello y no sé cómo. Digo, bueno, son ya cuestiones donde exageran acerca de los dones. ¿Ok? Pero aún así, no, que si cae polvo de oro, que si cae escarcha de oro y caen diamantes, no sé qué, no lo vamos a juzgar. Pudiera ser del Espíritu Santo, pero lo hace el Espíritu Santo porque hay, a ver, ¿cuántos incrédulos hay aquí en la sala? Pues todos. Ni uno a lo mejor está seguro de la salvación. Creen que la van a perder. Y dice el Espíritu Santo, pues les voy a mandar piedritas y cositas para que vean en sus manos aceite, para que empiecen a creer que tienen una eternidad en ellos. Y no estén dudando, ¿seré salvo o no seré salvo? Les voy a mandar señales. ¿Entendemos? ¿Sí entendemos? O sea, no negamos que pudiera venir del Espíritu Santo, pues. Pero no hay una necesidad. ¿Para qué queremos polvo nosotros si ya entendemos el Cristo que nos habita, el Cristo que nos gobierna, el Cristo que ya tenemos y la vida eterna que tenemos en Cristo? O sea, ¿para qué queremos polvo? Cuando yo no entendía la edificación en Cristo, cuando no entendía la realidad de la nueva creación, no la entendía en su plenitud, la obra consumada de Cristo en la cruz, ni los beneficios de ello. Bueno, un día, en un tiempo, estuvimos ministrando, que cayeran que diamantes y todo, ¿y qué cree? Empezaron a salir por todos lados. O sea, esas etapas ya las pasamos, pues. Ha dicho el Espíritu Santo, estos están más, tienen toda la cara de incrédulos que les voy a mandar para eso, para que crean en mí.
Y sí, pues se me ponían las manos llenas de aceite y me salían brillos, sí. Pero eso no tiene, pudiera ser el Espíritu Santo con los incrédulos, sí. Pero nosotros no necesitamos eso. ¿Qué necesitamos ahorita si alguien viene enfermo? Pues que sane, ¿no? ¿Para qué queremos brillos en las manos si va a salir enfermo? ¿Estamos entendiendo? O sea, tenemos que centrarnos correctamente. No negamos que puedan ser manifestaciones del Espíritu Santo, pero no hay necesidad de que caiga polvo de oro. Es más, si declaramos ahorita que le van a hacer brillo en las manos, le van a salir. Pero ¿tendrá una funcionalidad eso? Mire, con la hermana María Etterwood, cuando ella empezó a ministrar, ¿sabe qué era lo que se veía a finales de 1800? Esta hermana empezó a ministrar a finales de 1800 y llegaba gente incrédula a sus reuniones, no convertidos, no cristianos, pero no convertidos. Entonces, cuando ella estaba predicando la palabra y orando por las personas y orándolo, no les imponía la mano, orando así nada más. Y las personas caían al suelo. Y cuando caían al suelo tenían visiones. Y esas visiones, unas eran que literalmente iban al infierno, literalmente, y veían todo lo que estaba pasando en el infierno. Pero eran incrédulos, ¿no? Y caían bajo el poder del Espíritu Santo y tenían visiones literal, y veían el infierno, o sea, tenían experiencias en el infierno. Ahora, ¿por qué lo hacía el Espíritu Santo? ¿Por qué cree que lo hacía? Pues era gente para que viniera y entendiera. Oye, Filigonio, te han hablado muchos predicadores, si no quieres entender, pues voy a poner una visión para que veas dónde te vas a ir, si te vas sin Cristo. Y ya la persona venía arrepentido, sí, quiero conocer a ese Cristo que me están predicando. Pues sí, ya que tuvo la experiencia de una visión en el infierno. Ahora bien, no porque con la hermana María Etterwood, la gente incrédula, que no tenía Cristo, caía bajo el poder del Espíritu Santo y tenían visiones del infierno, no significa que tenemos que orar por usted que ya es un creyente para que caiga bajo el poder del Espíritu Santo y tenga visiones de ir al infierno. No tiene ni un sentido. ¿Estamos captando? Pero no negamos que hayan sido manifestaciones del Espíritu Santo. Para con la hermana María Ether. La María. Ay, la voy a ver en el cielo a la María, ya no está aquí en la tierra, Bueno, y le vamos a cantar la canción María, María, Mariquita, o ¿cómo es la canción? ¿Algo así, no? Bueno, entonces la hermana María Etterwood caían bajo el poder, tenían visiones, pero era para la gente incrédula de aquel tiempo. Iba iniciando, prácticamente reiniciando el evangelio después de la reforma. Iba reiniciando la manifestación del Espíritu Santo después de que gente no creía. Ahora, hay un testimonio de 7 colombianos, hermanos colombianos, que dicen que un día no sé en qué reunión estuvieron y que vino el Espíritu Santo, Cristo, y se los llevó al cielo o al infierno. Y cuentan su experiencia en el infierno diciendo, ellos ya eran creyentes, cuentan su experiencia que fueron al infierno, que Cristo le dijo que había gente que no diezmaba y por eso están en el infierno. O sea, y luego dices, ¿tiene congruencia eso? O sea, ¿será realidad? ¿O solamente se inventaron el cuento que fueron al infierno? O sea, agarraron un pretexto de que se veía eso con la hermana María Ether en finales de 1800, principio de 1900, y estos colombianos fueron al infierno también. O sea, ya gente no tiene por qué tener una visión de ir al infierno. No tiene una necesidad, ¿estamos entendiendo? ¿Por qué? Porque ya el Espíritu Santo ya nos está llevando a otro entendimiento de la palabra para darnos una seguridad de salvación. Y en los creyentes nunca se veía esa situación de esas visiones. Personas que caían al suelo eran incrédulos, no eran creyentes, ¿ok? Así es que no nos vamos a comer el cuento que usted un día va a tener una visión y se va al infierno, ¿ok? Está como una hermana, usted sabe que el apóstol Pablo dice que subió al cielo. No sé si este hombre fue en el cuerpo, fuera del cuerpo, pero conozco a ese hombre que subió al paraíso. Ahora, teníamos una hermana en Culiacán que exactamente a la hora que le decíamos, hermanos, siembren para poder pagar este local. ¿Cuántos de ustedes van a sembrar para pagar este local, para seguir teniendo servicios? Y la hermana en ese momento caía bajo el poder del Espíritu Santo y se iba al tercer cielo. Digo,
Dios mío, continuamente se caía, ¿no? Exactamente a esa hora. Caía la hermana y ya no la podemos levantar hasta que ya casi no estaban a punto de ir. Ella andaba por allá en el tercer cielo. Dios mío. Pero bueno, ese tipo de abusos de acerca o ciertas manifestaciones del Espíritu Santo, por esos abusos, mi hermano, ya la gente ahorita no quiere hablar de los dones del Espíritu Santo ni de sanidad y milagros. ¿Ok? Pero nosotros no vamos a dejar de hablar esta verdad porque creemos que es una verdad en Cristo Jesús. Porque el Cristo resucitado les dijo a sus discípulos, no se vayan de Jerusalén hasta que sean revestidos de poder de lo alto. Que fue una instrucción del Cristo resucitado, no del Cristo encarnado. Pero por las malas experiencias y porque gente ha abusado de esto, nosotros tenemos que dar un buen fundamento bíblico de esta manifestación de la sanidad y los milagros. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Saludamos a Francisco, hermana Claudia, y el pastor Federico Lara, que nos ve directamente desde Portland, Oregon. Y la hermana Rosalba Morales también. Les enviamos un abrazote. Ok, ahí vamos. Entonces, otros, ¿por qué no hablan o por qué no quieren hablar de este tema? Pues, principalmente porque dicen que es un rudimento y que no tienen, que es un fundamento tan esencial para que hablan de ello. Mire, yo le voy a decir algo muy sencillo. Aquellos que no hablan de la manifestación de los dones del Espíritu Santo, Él no se va a manifestar. ¿Okay? Que el Espíritu Santo glorifica a Cristo, que nos da enseñanza acerca de la obra consumada, de la gracia, la justicia, propósito eterno, reino eterno, de que estamos completos en Cristo, de que no tenemos que ser bendecidos, no tenemos que pedirle que nos bendiga porque ya somos bendecidos con toda bendición. Todo lo que usted quiera llamarle obra consumada. Si de eso están hablando nada más, en eso se va a manifestar el Espíritu Santo, en la enseñanza. Punto. Pero si un hermano de los que se les está formando Cristo y está creciendo en Cristo, pero de repente viene una enfermedad incurable, no sabe qué hacer. Porque para él se le edificó en Cristo y es correcta esa edificación porque crecemos, se renueva el entendimiento, nos conformamos a la imagen del Hijo, Cristo se está siendo formado y Cristo se empieza a manifestar a través de nosotros. Estamos perfectamente de acuerdo, maduran los hijos, ¿ok? Maduran los hijos. Pero de repente, oye, que está enfermo el Filigonio, ¿qué hacemos? Pues ya no sabemos si Dios se lo quiere llevar, si es la soberanía o si ya se graduó. No saben qué hacer. Y digo, bueno, eso está incompleto. Como decía mi abuela, algo me huele mal. ¿Me entiendes? Hay algo raro en eso. O sea, hablar de la edificación en Cristo sin hablar de los dones está incompleto. Incompleta la enseñanza, no incompleto los que hablan, porque luego malinterpretan mis palabras. Incompleta una enseñanza, no es todo el consejo de Dios. No es todo el consejo. Y si un hermano se muere, pues ¿por qué se murió? Si Cristo era un incremento de Cristo en el continuo. Cristo se estaba formando. Era una persona ya con cierta madurez. Ya no era un niño. Pero cuando vino la enfermedad no supo qué hacer. ¿Por qué? Porque nunca se le enseñó cómo reaccionar ante una circunstancia adversa de esa índole. No se le enseñó. ¿Cómo va a fluir el Espíritu Santo para traer sanidad de una enfermedad incurable? ¿Cómo va a fluir si no creen? Porque ya no lo hablan. Y esa es mi preocupación. ¿Estamos entendiendo? Es mi preocupación. Que estén siendo edificados en un Cristo que lo tienen interno, pero que solamente lo expresan en buen comportamiento, sabiduría, que la gente me vea un cambio en mí, que trate bien a mi familia, que trate bien a mis hijos y que yo me comporte muy bien, que tenga mucha inteligencia y que sea una persona que realmente tenga dominio propio. Como dijo el apóstol Pablo, dominio propio. Entonces de repente dices, una enfermedad incurable, pero ¿qué vas a hacer? ¿Cómo? O sea, ¿cómo voy a reaccionar ante esa situación adversa? Si no creo y no me hablaron de la sanidad y los milagros. O sea, ¿cómo voy a reaccionar? Entonces está incompleto. ¿Me entiendes? Está incompleto una enseñanza así.
Es que tengo a Cristo como el todo, sí, pero no crees en los dones del Espíritu Santo. Y el Cristo que tienes como todo desea expresarse a través de ti en los dones, pero no lo dejas. O sea, no lo dejan. Y hay cuenta que el Espíritu Santo está así amarrado. Y luego el filigonio está enfermo, pero si tiene a Cristo como todo, Cristo se está formando, se está siendo edificado en Cristo. Y ya se comporta mejor, ya no golpea a la esposa, trata bien a los hijos, en el trabajo es un buen ejemplo, es un buen hombre con ejemplo, inteligencia, ante las adversidades reacciona con madurez, sí, y de repente le cae una enfermedad incurable y el Espíritu Santo está amarrado. ¿Y por qué el filigonio no sana? Porque no creen los dones, porque dice que ya no funcionan ahorita y que son rudimentos. Es básico, ¿para qué? Ya no necesita esa persona del Espíritu Santo porque dice que no, el Espíritu Santo ya para esta época no tiene o no trae sanidad y milagros. Ya el Espíritu Santo no se manifiesta porque esa persona cree que las manifestaciones del Espíritu Santo son demoníacas, como dijo este hombre MacArthur en su libro, ¿cómo se llama? En su libro se llama, ¿cómo dije? Fuego extraño. O sea, fue contaminada tanta la mente de los hijos de Dios que entienden la realidad que tenemos en Cristo Jesús. Tanto fue contaminada porque el calvinismo fue el que introdujo esa cuestión. Bueno, de otras doctrinas no. Pero los que más hacen énfasis a que el Espíritu Santo ya no se manifiesta son calvinistas. Aunque hay calvinistas que sí creen en el Espíritu Santo. A través de los dones. Entonces dices, ¿qué vas a hacer con estas personas? Si ya no creen en los dones, ¿qué van a hacer? Pero bueno, ahora sí cada quien, como dijo por ahí un predicador, cada cabeza en su mundo y cada quien va a tomar sus decisiones. Así de sencillo. Bueno, ¿qué es un rudimento? Hebreos capítulo 6, versículo 1 y 2. Por eso ya dicen que no hay manifestaciones del Espíritu porque son rudimentos. ¿Para qué hablamos de los dones si son rudimentos? Es decir, lo básico. Hebreos 6, 1 y 2, por favor. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Mira, ahí empezamos. ¿Qué es un rudimento? Dice el autor de los Hebreos, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Y muchos dicen, bueno, los rudimentos de la doctrina de Cristo es lo que viene ahí. ¿Cuál es? Primer lugar, mire, primer tip para que usted entienda cuál es un rudimento de la doctrina de Cristo, ¿ok? Dice, el arrepentimiento de obras muertas. ¿De cuál es una obra muerta? Bueno, todas las obras de la ley de Moisés que hacía el ser humano con la finalidad de poder justificarse o autojustificarse delante de Dios. Las obras de la ley de Moisés, esas son las obras muertas de las cuales se refiere el autor de los Hebreos, porque le está hablando de hebreos que practicaban todavía la ley de Moisés, que sacrificaban animalitos para poder que sus pecados fueran expiados. Primer tips, la ley de Moisés. Ese es un rudimento de la doctrina de Cristo. ¿Por qué rudimento? Porque es aquello que apuntaba a Cristo, es aquello que simbolizaba a Cristo, por eso. ¿Qué otro dice el autor de los Hebreos? ¿Qué otro? De la fe en Dios, que sí, fe en Dios basado bajo la ley. Y ahorita lo vamos a ver. A ver, Hebreos 6:2, por favor. Hebreos capítulo 6, versículo 2. Mire, ¿de qué dice el autor de los Hebreos? Un rudimento es la doctrina de bautismos. Y usted se preguntará, oye, pero en Hechos 2:38 dice que se bautizaron en agua para arrepentimiento. Pero ¿sabe que esto no está hablando del bautismo en agua de los que estaban siendo convertidos a Cristo? Que estaban creyendo que eso no se refiere. Esa palabra bautismos, si tiene oportunidad, por favor, verifíquela. Es la palabra de Hebreos 6:2, mire, Hebreos 6:2. Vamos a ir hasta el hebreo ahorita. Hebreos capítulo 6, versículo 2.
La doctrina de bautismos. ¿Cuál es la doctrina de bautismos? Bueno, si usted se va a un interlineal, la palabra bautismos lo puede verificar, en varios diccionarios, el Strong, lo puede verificar en el diccionario Vine también. Bueno, la palabra es baptismos. En distinción a baptisma, dice, la ordenanza que se usa de lavamiento ceremonial de artículos que usted lo puede verificar que se hacían bajo la ley de Moisés en el templo. ¿Ok? Eso usted lo puede verificar. Baptismos también significa lavar, lavamiento, pero también significa ablución, A-B-L-U-C-I-O-N, ablución, con especial referencia a la purificación que hacían los judíos de lavamiento para purificarse y poder entrar al templo, los levitas o los sacerdotes, para realizar los oficios de culto que hacían bajo la ley. Esos son los bautismos que hacían los sacerdotes, ¿ok? Por eso la palabra bautismos también significa abluciones. Ahora, ¿dónde viene la palabra ablución? Bueno, cuando el autor de los Hebreos les habla a los hebreos acerca de la ley. Vayamos, por favor, a Hebreos capítulo 9, versículo 10. Y usted se va a dar cuenta que esa doctrina de bautismo no se refiere al bautismo en Cristo Jesús, sino se refiere a los bautismos que hacían los sacerdotes bajo la ley. Dice el versículo Hebreos 9:10, vamos a leer un poquito atrás, por favor. Hebreos capítulo 9, versículo. Un poquito más atrás, dice Hebreos capítulo 9. Yo estoy en el 6. Hebreos capítulo 9. ¿Qué versículo es? Versículo 6. Leamos el versículo 1 para ver a qué se refiere eso. Ahora bien, en el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. ¿De qué cree que está hablando? De la ley de Moisés, de las ceremoniales bajo la ley de Moisés. Porque en el tabernáculo estaba dispuesto así la primera parte, llamada lugar santo, estaba el candelabro, la mesa, etc. Ahora ahí vamos a pasarnos al versículo 6, por favor. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir ¿qué? Los oficios de culto. ¿Estamos de acuerdo? Hebreos capítulo 9. Ahora, versículo 10. ¿En qué consiste todo eso? Dice el autor de los Hebreos, ya que consiste solo de comidas y bebidas y de diversas ¿qué? Abluciones, esa es la misma palabra bautismos, que habló en Hebreos capítulo 6, versículo 2, como un rudimento de la doctrina de Cristo. Abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Entonces, esos oficios bajo la ley consistían en comidas, bebidas y diversas abluciones, es decir, bautismos y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta que viniera Cristo, pues. Otra vez regresando a Hebreos capítulo 6, por favor, Hebreos capítulo 6, versículo 2. La doctrina de bautismos, literal, Hebreos capítulo 6, versículo 2, por favor. Mire, Hebreos capítulo 6, versículo 2 dice entonces, ya dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Cuál dice? La doctrina de bautismos. Y luego dice, ya le quedó claro, la doctrina de bautismo no se refiere al bautismo en Cristo, no se refiere a todo lo que se hacía bajo la ley y simbolizaba o representaba, o ellos representaban a un Cristo que solamente estaba anunciado en figuras, en sombras, en tipos, en simbolismos, ¿ok? De la imposición de manos, y muchos de ahí creen que la imposición de manos se refiere a que Cristo dijo, impondrán las manos a los enfermos y sanarán. No se refiere a nada de eso. Imposición de manos, sabe que también existía bajo la ley la imposición de manos. Si usted va por favor a Levítico 16,
En la tradición judía, durante el día de la expiación, Yom Kippur, el sumo sacerdote realizaba un ritual donde imponía las manos sobre el macho cabrío, transfiriendo simbólicamente los pecados del pueblo sobre él. Luego este chivo expiatorio era enviado al desierto, lejos del campamento, para llevarse los pecados del pueblo de Israel. Por favor, vayamos ahora. Era una transferencia que se hacía de pecados al imponer las manos. Usted lo va a ver en Levítico 16, por favor, si va a Levítico 16, lo va a encontrar, versículo del 20 al 22, por favor. Levítico 16, del 20 al 22. Cuando hubiera acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo, mire. Este era un oficio de culto en los días de Yom Kippur. Es un festejo del pueblo de Israel, pues, para que me entiendan, donde iban a expiar los pecados del pueblo. Cuando hubiera acabado de expiar el santuario, vamos al 21, por favor. Y pondrán sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Mire, pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío. Y luego ya vamos al 22, por favor. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. ¿Qué representaba? Que el sumo sacerdote imponía la mano sobre ese corderito, lo enviaba, le transferían, era un simbolismo para transferir pecado, los pecados del pueblo de Israel, se le cargaban ese corderito y se enviaba al desierto, donde Dios ya no se iba a acordar de esos pecados, pues. ¿Qué representaba? Que los pecados del pueblo quedaban expiados durante un año. O sea, cubiertos, pues, para que me entiendan. Este simbolismo de la imposición de manos, a eso se refiere. Regresemos a Hebreos 6.2, por favor. Hebreos 6.2. La doctrina de bautismos, el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, la doctrina de bautismo, la imposición de manos, y por último, la resurrección de los muertos y del juicio eterno. ¿Qué creían? ¿Sabía que los fariseos creían en la resurrección de los muertos? Los fariseos creían en la resurrección de los muertos, a diferencia de los saduceos, quienes no creían en ella. Los fariseos sostenían que el alma era inmortal y que después de la muerte podría reunirse con un cuerpo resucitado, especialmente en el caso de los justos. Esta creencia en la resurrección era parte importante de su fe y esperanza en el más allá. La creencia en la resurrección de los muertos era una doctrina distintiva de los fariseos, un grupo judío prominente en el tiempo de Jesús. Según el historiador Josefo, un historiador judío, los fariseos creían que las almas de los justos resucitarían y pasarían a otros cuerpos, mientras que las almas de los malvados sufrirían castigo eterno. Esta creencia en la inmortalidad del alma y su reunión con un cuerpo resucitado era un concepto que brindaba consuelo y esperanza, especialmente durante tiempos difíciles de persecución. Entonces, esa resurrección de los muertos no se refiere a la resurrección de los muertos que se ejecutó a través de Cristo Jesús, sino se refiere a la resurrección de los muertos que creían los fariseos, los israelitas, antes de la venida de Cristo, y durante el Cristo presente creían lo mismo. Por eso el autor a los hebreos les dice a los hebreos, corrigiendo esas falsas doctrinas que tenían los hebreos y esas malas prácticas que tenían, ahora les corrige para hablar la preeminencia de Cristo sobre todos esos tipos de cosas. Por eso dice Hebreos capítulo 6 versículo 1, por eso dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, es decir, todo aquello que venía en la ley apuntando a Cristo y que representaba o simbolizaba la venida de un Cristo. ¿Por qué? Porque el Cristo ya estaba presente en ese tiempo. Entonces, ¿para qué ahora traen esos rudimentos, esos fundamentos de algo que apuntaba a Cristo? ¿Para qué lo traen? Si ya Cristo está presente. ¿Entendemos? Entonces, muchos dicen que no ministran los dones del Espíritu Santo porque, mi hermano, yo lo escuché,
porque ya son rudimentos, son bases tan, ¿cómo le puedo decir? Bases tan esenciales como diciendo, ya estoy en universidad, ¿para qué me regreso a la primaria? Basándose en estos tipos de textos bíblicos, ¿se ha dado cuenta? Como a veces ignorar algo, digo, yo ignoro muchas cosas, ¿no? Pero ignorar algo, mi hermano, te lleva a la muerte, ¿sabía? Ignorar la manifestación del Espíritu Santo porque creer que es un rudimento y que no tenemos que hablar ya de los dones del Espíritu Santo como una manifestación de Él, y que porque es un rudimento, o sea, imagínese, esta persona citando los rudimentos dice que ya no tenemos que hablar del Espíritu Santo. Dios mío, yo no sé qué va a hacer cuando tenga una enfermedad incurable. Se nos va a ir el filigonio. No sé qué va a hacer. La mala enseñanza ha creado estructuras mentales, mi hermano, en contra del continuismo de la manifestación del Espíritu Santo. Estructuras mentales donde les dicen que ya los dones no están operativos. ¿Para qué hablas de los dones si hay algo más importante? Todo es junto, mi hermano. Edificación en Cristo más manifestación del Espíritu Santo. No puede desligarse, porque el mismo Espíritu Santo que glorifica y exalta a Cristo a través de la enseñanza, es el mismo Espíritu Santo que viene a sanar a un enfermo. Es el mismo. Es el mismo. Vamos a bajar de rudeza ahora. Paz. Relax. Vamos a hablar tranquilo, ¿ya? Amamos a nuestros hermanos. Les enviamos un abrazo. Ok. Si alguien cree que ya no tiene que hablar de los dones del Espíritu Santo, el Espíritu Santo no se va a manifestar. ¿No le dolería a usted que un hermano muera de una enfermedad incurable por ignorar esto? Me duele en mi corazón, yo por eso tengo que hablar de los dones del Espíritu Santo. Me duele en mi corazón cuando alguien dice, como decía este hombre John MacArthur, decía que somos prácticamente, ¿cómo decía él? Somos curanderos, decía. Imagínense, tratar una manifestación del Espíritu Santo diciendo que los que ministran esos dones del Espíritu Santo o administran los dones del Espíritu Santo a la iglesia de Cristo son curanderos, como diciendo estos son del diablo. ¿Sabe que ese hombre creía que todos los que ministraban milagros eran del diablo, todas esas manifestaciones? Pero bueno, este hombre ya se nos fue allá con Cristo. Algún día vamos a estar con él abrazándolo, ¿no? Pero imagínense de repente Cristo diciendo, bueno, ¿realmente hablaste una verdad o una verdad a medias? Ese para mí es una gran preocupación, ¿eh? Que hijos de Dios, que entendiendo que son plenos en Cristo, no puedan ver una sanidad en sus cuerpos. Es una preocupación. Bueno, ¿cuál es otro motivo justificante del por qué no quieren hablar de los dones del Espíritu Santo? ¿Cuál es otra justificante? Pero otros dicen que no reciben lo de los dones del Espíritu Santo porque creen que la enseñanza que tienen es lo máximo que tienen y ya no tienen por qué saber nada más del Espíritu Santo. En otras palabras, el Espíritu Santo para ellos, según la única función es glorificar y llevarnos al entendimiento de Cristo. Entonces, ¿para qué hablamos de los dones? Si Cristo es más que suficiente. Y sí, no me lo malentienda, Cristo es más que suficiente. Pero ese Cristo que es más que suficiente, dijo el resucitado, no se vayan de Jerusalén. Iba a decir una mala palabra, pero no. No se vayan de Jerusalén. Esperen la promesa. Van a ser revestidos de un poder de lo alto. No desaprovechen ese poder. O sea, ¿por qué sí creemos en una edificación en Cristo y por qué no creemos lo que dijo el Cristo resucitado? Unos por ahí más astutos podrían decir, porque se los dijo a los 12 discípulos. Luego salen con ese tipo de cosas. Bueno, pero bueno.
Nosotros no estamos dando esta enseñanza para discutir con los cesacionistas, estamos hablando de esta enseñanza para edificar a los que no creen, a los que creen ya y creen reafirmados, y a los que no creen sean edificados en esta verdad y puedan salir de una situación complicada. ¿Ok? Muy bien, entonces, 1 Corintios 12:6, por favor. Debemos de entender la operatividad del Espíritu Santo. Bueno, la pregunta que deberíamos hacer al Señor, Señor, o más bien, ¿qué nos diría el Señor sobre la edificación de los edificadores que están edificando en Cristo? ¿Qué diría el Señor? O si le preguntaran a ellos, oye Señor, ¿tú crees que estoy edificando correctamente todo el consejo de Dios? ¿Qué creen que le dijera el Señor? La verdad. ¿Qué creen que le dijera el Señor? Pues Filigonio, ¿qué te puedo decir? ¿Estás hablando de mí como el todo Cristo? La gente renueva su entendimiento. La gente es transformada porque ya no ven a nadie más que Cristo en ellos. Es más, ya les está saliendo el bigote y la barba de Cristo. Está bien, Filigonio, pero ¿qué crees, Filigonio? Yo dejé mandamientos, dejé una disposición de un poder supremo para que mi iglesia, mi cuerpo, los hijos de Dios pudieran operar ese poder. ¿Estás edificando bien, Filigonio? Sí, pero ¿qué crees? No estás usando el recurso que yo mismo les dejé. Y le da, yo respeto todo lo que piensa diferente, lo respeto, pero el corazón mío es que no mueran, ¿ok? Y si alguien se ofende, la verdad, si se ofende le pido perdón, pero mi objetivo no es ofenderle, mi objetivo es edificarle, porque algún día van a necesitar los dones, un día los van a necesitar, un día los van a necesitar. Hay diversidad de operaciones, dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 12:6, hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas, ¿qué dice? En todos. ¿En quiénes hace todas las cosas? En todos. Dice, es el mismo. O sea, hay diversidad de operaciones de Dios, es lo que está diciendo Pablo, pues. Ahora, ¿por qué nada más voy a agarrar una sola operatividad de lo que Pablo, de Dios? ¿Por qué nada más voy a agarrar una parte del Espíritu Santo que es que nos edifica en Cristo? ¿Por qué no voy a agarrar los dones? Bueno, porque a lo mejor he sido mal enseñado. O estoy entendiendo mal el Evangelio. ¿Ok? No se puede separar la edificación en Cristo con la manifestación, porque la edificación en Cristo es el Espíritu Santo, el que da la revelación, la sabiduría, la iluminación al ministro para que les ministre la edificación en Cristo. Pero el mismo Espíritu Santo se quiere manifestar en ese ministro. Óyeme, hay una conferencia grandísima donde todos están creciendo en Cristo, donde todos están siendo edificados, pero salen enfermos de ese lugar. Entonces, hay algo que no cuadra. Hay algo que no cuadra. O sea, hacer conferencias para hablar de Cristo, pero todos salgan como entraron. O sea, si alguien entró con un dolor de panza, se fue con el dolor de panza. ¿Cómo? O sea, es algo que no me cae en mi cabeza, pues. Lo siento por los que piensan diferente, pero no cae en mi cabeza que estén edificando en Cristo y la persona que llegó enfermo se salga de la puerta a sus casas enfermos. Y al rato se muera bien edificado en Cristo, pero muerto. ¿De qué sirve uno que esté bien edificado en Cristo y creciendo en Cristo y ya se porte bien, pero se nos petateó? O sea, colgó los tenis. ¿De qué sirve? Entonces dices, bueno, hay un evangelio completo. El evangelio es completo. ¿Ok? Edificas en Cristo, viene alguien enfermo, órale, ahí está el Espíritu Santo, recibe la sanidad en tu cuerpo. ¿Qué tienes? Cáncer, órale, pues recíbelo. Ahí está el Espíritu Santo regenerando células. Sale el Filigonio de aquí, sí, bien edificado en Cristo, Cristo manifestándose en él, con la renovación del entendimiento y una expresión de Cristo, sí, pero sano en su cuerpo. O sea, no se va a ir enfermo, no se nos va a ir más allá antes de tiempo.
sí es preocupante, es preocupante. Primero Corintios 12:6, entonces hay diversidad para está hablando Pablo que hay muchas maneras diversas en que opera Dios, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Ok. Diversidad de operaciones del Espíritu, es decir, vamos a decir ciencia, sanidad, enseñanza y todo lo demás. Romanos 1:16, el Evangelio es poder de Dios. Porque no me avergüenzo del Evangelio, dice Pablo, Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, Romanos 1:16. ¿Por qué dice Pablo? No me avergüenzo del Evangelio, ¿por qué? Porque es poder de Dios, ¿para qué? ¿Para qué es poder de Dios? Para salvación, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? A todo aquel que cree, al judío primeramente sí, porque primeramente llegó ese pueblo y después al griego. Para todos, ¿estamos de acuerdo? Porque entonces el Evangelio ¿qué es? ¿Poder de Dios para qué? Para salvar, ¿estamos de acuerdo? Hay un poder de Dios que regenera al creyente. Hay un poder de Dios que le pone la vida eterna. Hay un poder de Dios que viene a incluir a Cristo en ese espíritu humano. Hay un poder de Dios que le provee la unidad con Cristo, para que me entienda. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Que el Evangelio es poder de Dios? ¿Sí, sí o no? Ok, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Pero la pregunta sería, cada vez que se hable poder de Dios, ¿se está hablando de esa vida interna que ha proveído Dios a través de Cristo? ¿Realmente poder de Dios es eso? La vida indestructible que ya tenemos, que es la vida de Cristo en nosotros. La nueva naturaleza que poseemos, ¿realmente será eso el Evangelio? Nada más el poder para eso, para crear un espíritu nuevo, para hacer una nueva creación, para estar unidos al Espíritu de Cristo, para ser uno con Cristo, para estar sentado con Él en los lugares celestiales, para estar completos en Él, para ser perfectos, para ser justos, para ser santos. ¿Realmente será el poder de Dios nada más para eso? Porque sí, el Evangelio es poder de Dios. ¿Ok? Ahora el Evangelio, ¿qué más incluye? ¿Qué más incluye? Es un poder transformador que hace renacer al creyente, pero también hace que crezcamos en Cristo. ¿Okay? Esa es la gracia del Señor, la gracia operativa en nosotros. Ahora bien, 1 Corintios 12:28, por favor, veamos la operatividad, las diversas operaciones del Espíritu Santo, por favor. 1 Corintios 12:28. Diversidad de operaciones, recuerden, hay diversidad de operaciones que hace Dios. Dios es el que hace todas las cosas estas. Primero, a través del Evangelio nos injerta en el cuerpo de Cristo. Nos regenera y nos hace uno con Él. ¿Estamos de acuerdo que eso es poderoso? ¿Sí? ¿Sí es poderoso eso? Ok, muy bien. Ahora, 1 Corintios 12:28. Porque el mensaje es poder de Dios, literal. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. 12:29, por favor. Son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros. ¿Qué más? Tienen todos dones de sanidad, todos hablan lenguas, interpretan todos, etc. Ahora, ¿qué está diciendo Pablo aquí? Hablando de la diversidad de operaciones, que somos un cuerpo en Cristo, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Y que uno necesitamos de otro, sí. Yo he necesitado de maestros para aprender la verdad presente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora la pregunta sería, si yo me junto solamente con lo que enseñan la edificación en Cristo, pero rehuyo juntarme con otra parte del cuerpo de Cristo que fluyen los dones de sanidad, fe y milagros, ¿qué pasaría? Si yo no me edifico en sanidad, fe y milagros y nada más escucho solamente una sola línea de pensamiento, pues, una doctrina solamente. ¿Qué pasaría si no escucho la otra parte de la doctrina? Porque aquí está hablando, hay diversidad de operaciones y Dios hace todas las operaciones. ¿Qué dice otra vez 1 Corintios 12:28? Mira, Dios
A uno los va a usar Dios. Aquí está alternando y combinando dones espirituales y dones ministeriales. Véalos, por favor. A unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles. Eso es un don ministerial. ¿Ok? Luego, ¿quién? Profeta, don ministerial. Y dones espirituales está incluido. Lo tercero, maestro, es un don ministerial, la enseñanza. Mire, el maestro está incluido en la enseñanza. Luego, los que hacen milagros. ¿Quién más? Después los que sanan, los que ayudan, los que ministran, los que tienen, etcétera. ¿Ok? Estamos de acuerdo que vienen varios tipos de manifestaciones de regalos de Dios o gracias ministeriales de Dios dadas para el cuerpo de Cristo. Óyeme, si no fluye, si yo no creo mucho para fluir con el don de sanidad, por ejemplo, pero otro hermano fluye con el Espíritu Santo, con el don de sanidad, acuérdense que el don de sanidad no significa que Dios lo deposita para el que ora por los enfermos, y el don de sanidad es para el enfermo, ¿ok? Pero nosotros administramos los dones del Espíritu Santo porque Él fluye a través de nosotros, ¿ok? Y va y se los deposita al enfermo, pues. Pero si yo no creo, por ejemplo, yo soy un maestro de la palabra, suponiendo, soy un maestro, pero yo decidí a lo mejor no orar por los enfermos y el don de sanidad, los dones de sanidad no los voy a administrar yo, pero el filigonio lo hace. Por eso dice Pablo que el cuerpo de Cristo nos ayudamos mutuamente. Si el filigonio fluye con los dones de sanidad, o sea, él administra los dones de sanidad, y yo necesito sanidad, pues voy con el filigonio. A ver, filigonio, tú crees en los dones de sanidad, si fluyes con esos dones, bueno, pues yo me pongo de acuerdo contigo, ora por mí, filigonio, pon tus manos y voy a recibir un corazón, voy a recibir unos riñones nuevos, voy a recibir un páncreas nuevo, etcétera. Gloria a Dios, nos ponemos de acuerdo, el poder del Espíritu Santo está ahí recreando esos órganos, haciéndolos nuevos, ¿y qué cree? Yo ya aproveché ese don, aproveché ese regalo de Dios, ese don ministerial que se dedica a los que hacen milagros. Los dones espirituales, aquí Pablo dice que se convirtieron en dones ministeriales, porque los une tanto el apóstol como el profeta, como el maestro, lo une con los que hacen milagros, ¿se da cuenta? Los que sanan a los enfermos. Entonces, como somos un cuerpo en Cristo, se supone que unos disfrutamos de otros y comúnmente nos apoyamos y unos toman esa expresión de Cristo de uno, lo toman para beneficio, otros toman la expresión de Cristo de acá y lo llevan para allá, cuando estamos unidos como cuerpo en Cristo. Pero mientras cesacionistas y continuistas estén divididos, los cesacionistas se van a estar muriendo y los continuistas que no creen en la edificación en Cristo van a estar haciendo un relajo. Cuando nos unamos, mi hermano, yo soy continuista. Si un cesacionista dice, Sergio, ¿puedes hacer una oración por mí? Estoy por acá, no sé en qué ciudad, por allá. ¿Puedes hacer una oración por mí? Yo no creo que no he sido revestido de poder de lo alto y necesito la sanidad de mi cuerpo. Bueno, adelante. Colaboro con el Espíritu Santo, ¿para qué? Darte la palabra que va a restaurar tu órgano dañado. Ahora, él puede tener una palabra de edificación, de una iluminación del entendimiento acerca de lo consumado en Cristo que yo no tengo. Bueno, yo tomo de él y él toma de acá. Pero somos un cuerpo. Créalo que hubiera un mejor coordinación como cuerpo de Cristo en la tierra. Créalo. Pero mientras los cesacionistas digan que somos brujos y curanderos, ¿cómo van a recibir una sanidad? Y mientras los pentecostales se basen nada más en señales y señales y señales y no quieran aprender la palabra, va a ser un relajo también. Entonces, quiero concluir con los dones. Primera Corintios 14, versículo 26. Vea otra diversidad de operación del Espíritu. Primera Corintios 14, 26. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando se reúnen? Dice Pablo, Primera Corintios 14, 26. Cada uno de vosotros tiene salmo, Pablo dice,
Tiene, ¿qué dice? Luego, doctrina. ¿Se da cuenta? Otra manifestación del Espíritu Santo, doctrina. Tiene lengua, edificación del cuerpo de Cristo. Tiene revelación, edificación del cuerpo de Cristo. Tiene interpretación, edificación del cuerpo de Cristo. Hágase todo para edificación. Es decir, todo esto es una operatividad de Dios aquí en la tierra. ¿Se da cuenta? Por eso hay diversidad de operaciones en que Dios opera en la tierra a través del Espíritu Santo. Pero Dios que hace todas las cosas es el mismo, dice el apóstol Pablo. Es decir, ¿por qué? ¿Por qué? Mire, ya para concluir, estamos en Romanos 12, rapidito, para concluir. 12:5 al 12:8, por favor, para concluir. Romanos 12:5 al 12:8. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Mira, ahí le va otra vez. Somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. 12:6. De manera que teniendo diferentes dones, mira, vean la diversidad de operaciones de Dios. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, porque fueron dados por gracia, obviamente. Si el de profecía, ¿qué dice? Úsese conforme a la medida de fe, versículo 7. O si de servicio, en servir. O el que enseña, ¿en qué? O el que enseña, ¿en qué dice? En la enseñanza. Y luego más adelante dice, pero el que exhorta, en la exhortación. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con libertad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Ok. Ahora bien, pudiéramos decir entonces que todas estas operaciones es Dios el que las hace. Pero debemos de tomar todas las operaciones de Dios, el consejo completo. ¿Por qué sí aceptar la enseñanza de la edificación en Cristo? ¿Y por qué no aceptar que otra parte del cuerpo de Cristo esté operando milagros, sanidad, fe y milagros? ¿Por qué no aceptar eso? Si todo proviene, dice, del mismo Dios y del mismo Espíritu, ¿que no? O sea, sí acepto que el Espíritu Santo me enseñe de la edificación en Cristo, pero niego los dones. Bueno, entonces dices, bueno, Espíritu Santo, voy a aceptar lo que a mí me conviene porque me enseñaron que los dones ya, soy cesacionista. Espíritu Santo, perdóname Espíritu Santo, pero soy cesacionista, Espíritu Santo. Así es que ni me hables de los dones, Espíritu Santo. Espíritu Santo, pues nada más enséñame de Cristo, enséñame de la obra consumada, propósito eterno, verdad presente. Enséñame de Cristo, Espíritu Santo, pero no quiero saber, Espíritu Santo, de los dones, de tus manifestaciones, no quiero saber. Y va a decir el Espíritu Santo, ¿y este loco? ¿Qué no Pablo dijo que era diversidad de operaciones? ¿Qué no dijo que era Dios el que hacía todas estas cosas? El que enseña en la enseñanza, pero el que profetiza en la profecía, pero el que tiene don de sanidad en la sanidad, el que hace milagros haciendo milagros. Pero todo el cuerpo, todo esto es la operatividad de Dios aquí en la tierra. ¿Por qué aceptar una parte de la enseñanza, la edificación en Cristo, y por qué negar la otra parte del Espíritu de Dios? Eso es lo que no me cabe a mí en la cabeza. Como diciendo, clásico, ¿no? A mí se me enseñó así y así me quedo. A mí se me enseñó así y olvídense de hablarme otra cosa. A mí se me enseñó así y no acepto nada más. ¿Sabía que eso es lo clásico de la iglesia tradicional católica? Usted llega y toca una puerta, tac, 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 y luego dice ahí en la puertecita, dice, no aceptamos propaganda protestante. Algo así, ¿no? Y luego, tac, 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 y luego ya llegan. Y luego sale, no, aquí somos católicos y no aceptamos que nos hablen nada de Cristo. Pero si los cristianos están igual están. O sea, no quieren saber de los dones del Espíritu Santo, pero sí quieren saber de Cristo. Y el Cristo está hablando del Espíritu Santo, pero no quieren saber del Espíritu Santo, pero sí quieren saber de Cristo. O sea, endurecen el corazón igual que el que pone un letrerito, no aceptamos propaganda protestante. Muchos cristianos evangélicos dicen, no aceptamos que nos hables de los dones del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Dijera mi abuela, es la misma gata, pero revolcada. Expresiones de la profeta, mi abuela.
¿Por qué si aceptar la enseñanza del Espíritu Santo? Porque proviene el Espíritu Santo en esa manifestación de ese don de la enseñanza, pero no aceptar el don de los que hacen milagros. ¿Por qué? Si todo lo hace el mismo Espíritu Santo, todo lo hace el mismo Dios, es la misma operatividad de Dios, de diferentes formas, pero es el mismo Dios que opera en todos, porque somos un cuerpo. Pero si aceptamos a los que nos enseñan en Cristo y aceptamos que nos hablen en contra de la manifestación del Espíritu Santo y se crea una estructura mental, lo aceptamos y ya no queremos saber nada del Espíritu Santo. Nada. Por eso dice Hechos 19, ni siquiera hemos oído que haya Espíritu Santo. Ni se menciona. Los pentecostales, todo lo contrario. Hablan todo del Espíritu Santo y nada de Cristo. Extremo. Y peor los de la obra consumada, los que entienden acá la obra consumada de Cristo, todos se refieren a Cristo y no mencionan al Espíritu Santo. Ambos extremos son incorrectos. Por eso debe haber una doctrina balanceada y completa donde literalmente entendamos todo lo que la palabra dice, todo el consejo de Dios. ¿Ok? ¿Es buena la edificación en Cristo? Claro. Y podemos decir que genera muchas cosas en el creyente. Nos edifica, nos capacita, vaya, y muchas cosas más. Edificación en Cristo produce dejar de ser mediocres, como dicen, o sea, creer a medias, expresar la preeminencia de Cristo, expresar una vida, ser responsable de lo que administramos. En Cristo se puede expresar un orden, disciplina, competitividad, que no un problema no nos derriba, que nos mantenemos inamovibles, que no vivimos atados al temor, que las circunstancias no nos destruyen, operamos la sabiduría divina para tomar decisiones, la inteligencia en la vida cotidiana, sobresalientes en el trabajo, un carácter reflejado, el carácter de Cristo, totalmente controlable, dominio propio, sabiduría, los frutos del Espíritu que se producen a través del creyente o en el creyente, donde no caemos ante cualquier presión. Hay un gobierno en el carácter, en el temperamento, la mentalidad, etcétera. Cristo está manifestado cuando usted es edificado en Cristo y Cristo es formado en usted. Pero, por otro lado, todos los que piensan eso, pero niegan los dones del Espíritu Santo, se nos van a enfermar incurable. ¿Ok? Por eso Kenneth Hagin dijo, ¿y qué de los dones? O sea, tiene un libro, ¿no? ¿Y qué de los dones? Como diciendo, estás enseñando mucho en Cristo, ¿y qué de los dones? Así el Espíritu Santo va a preguntar, ¿qué fue lo que tú enseñaste como ministro? ¿La verdad completa? ¿Enseñaste el consejo completo? ¿O solamente enseñaste una parte del consejo? Operatividad del Espíritu Santo, que es de diversas operaciones. Dios es el único que hace todas las cosas. O sea, enseñaste nada más una sola cosa. Y aquel que ministra sanidad y milagro lo trataste de ¿cómo se dice? ¿Cómo dije ahorita? Aquel que ministra sanidad y milagro lo trataste de ¿qué? ¿De qué? Curandero, dígalo, no tenga miedo. O sea, edificaste en Cristo y al que ministra sanidad y milagro lo trataste de curandero cuando yo te dije que está el ministerio de lo que hacen milagros. Respétalos a ellos, sigue edificando en Cristo y no hables en contra del Espíritu Santo, respétalos a ellos. ¿Por qué decir que son curanderos? ¿Porque no están de acuerdo a tu doctrina? ¿Porque no piensan como tú? ¿Porque crees que nada más tú tienes la razón? Digo, ya me estoy exaltando. Pablo, salte de mí, vamos a terminar el servicio. Póngase de pie antes que Pablo me posea por ahí. El espíritu del apóstol Pablo. Claro que lo hacemos en amor porque queremos librar a alguien de una circunstancia adversa, mi hermano. El Espíritu, todas las operaciones aquí en la tierra, tanto la enseñanza que edifica como el que exhorta, como un don del que hace milagros, aquel que sana, el que es un apóstol, todo proviene de Dios. No desechemos una cosa por aceptar otra.
No rechacemos otra cosa por creer que tenemos la razón en lo que creemos, sino hay que basarnos en lo escritural, que esté escrito en la Biblia y sea relacionado a la nueva creación, un diseño para la nueva creación. Es que usted sea revestido de poder de lo alto, y Cristo se manifiesta a través de usted como el Cristo que anduvo en la tierra sanando a los enfermos. Pero también edifique en Cristo. También usted sea edificado en Cristo, renueve la mente, transforme el alma. Cristo se ha conformado en usted para que Cristo se exprese a través de usted, pero nunca deseche el poder del Espíritu, aquello que Dios también proveyó como un diseño para la nueva creación. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias te damos, precioso Rey. Te exaltamos con todo nuestro corazón. Y te adoramos porque tú eres nuestra vida, Señor. Gracias por amarnos con amor eterno. Gracias porque eres fiel y nunca fallas. Gracias por tu poderío, Espíritu Santo, a través de los dones de fe, milagros y sanidades. Gracias te damos, Señor. Y cada enfermo, cada persona que tenga un órgano disfuncional, cada persona que tenga disfuncionalidad de riñones, de corazón, de pulmones, que le han diagnosticado una enfermedad incurable, póngalos ahí en la pantalla. Verifique si tiene un pie más corto que el otro. Verifique si tiene una mano más corta que la otra. Y el Espíritu Santo ahora va a empezar a mover esos pies y esas manos. Pero a la vez va a estar poniendo órganos nuevos. Aquel que está sordo va a recibir la audición. Aquel que tiene problemas del corazón recibirá un corazón nuevo. Aquel que tiene problemas de hernias de disco, aquel que tiene problemas de que tiene los riñones disfuncionales, aquella persona que no le funciona el páncreas, aquella persona que tiene problemas de presión alta, aquella persona que le han diagnosticado diabetes, y toda persona que tenga una enfermedad incurable, cáncer, como se llama la enfermedad, en el nombre de Cristo Jesús. Por el poder del Espíritu Santo, ahora mismo sale toda enfermedad, toda dolencia de sus cuerpos, en el nombre de Cristo Jesús. Y comienza ahora el Espíritu de Dios ahora a regenerar esos órganos, a hacerlos nuevos y a cobrar vida. En el nombre de Cristo Jesús ordenamos sean puestos órganos nuevos donde están disfuncionales, en el nombre de Cristo Jesús. Y por el poder del Espíritu Santo a través de estos medios, Dios provee sanidad para cada persona que nos está viendo a través de estos medios de comunicación en Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, porque por tu herida, por tus heridas, ellos han sido sanados. Y te damos gracias, Señor, porque es una operación tuya, es la operatividad tuya, Espíritu Santo, y te damos toda la gloria, Señor, por manifestarte a través de estos medios, porque creemos que es Cristo en nosotros operando los dones que vienen y provienen del Espíritu de Dios para manifestarse en los enfermos. En los necesitados comienzan a cobrar vida en sus cuerpos. Ahora comienza a hacer lo que no podía hacer. Comienza aquel que no podía caminar, comienza a caminar. Aquel que no podía mover un brazo, tenía problemas en su brazo, comience a moverlo. Se están regenerando tendones, ligamentos, nervios, coyunturas, en el nombre de Cristo Jesús. Muy bien, pues cuando tenga oportunidad comparte este video con alguien. Hay
muchas personas, hermanos en Cristo, necesitados, créalo, desahuciados, ahí con una enfermedad incurable, a punto de morir. Comparta esto. Deje la división, que si es cesacionista, que no está de acuerdo con los dones, olvídese de eso. Crea lo que el Espíritu Santo hace y crea lo que Cristo dijo del Espíritu Santo. Así es que les bendecimos en Cristo Jesús. Dice hermana Laura, yo lo creo en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Oro por mi sobrina Chachita, que por las llagas de Cristo Jesús es sana. Amén, mi hermana Laura. Que escuche esta enseñanza y que verifique sus manos y sus pies y se empiezan a mover, y ella que reciba la sanidad en su cuerpo. Creemos que ella es sana por la llaga de Cristo Jesús. Amén. Pues démosle un fuerte aplauso al Rey de Reyes, porque de Él proviene todo. De Él proviene todo. Gracias, Cristo maravilloso. Gracias, Señor, te adoramos. Muy bien, pues nos despedimos. Les enviamos un abrazo. Aquel que no tiene a Cristo, comience a decirle: Señor, ven a mi corazón, a mi vida, te recibo. Creo por lo que tú hiciste por mí en la cruz, Señor. Eres mi Señor, mi Salvador y mi Dios. Y comience a adorarle ahí donde está, por la vida eterna que deposita en usted. Muy bien, les recuerdo, domingo continuamos con esta serie que se llama Curso de Sanidad y Milagros. Así que les esperamos. En Cristo Jesús les amamos y les enviamos un fuerte abrazo.